Ahora sí. Dale. Juana Cueva de Pedernales a Oviedo. Negocio, Juana Cueva. Perfecto, seguimos. Jaide Suero, Las Lagunas de Padre Las Casas. Continuamos para seguir probando que Conacer sigue y está en todo el país. Seguimos. Faustino Romero Valdés, Colmado Daniela, en San Cristóbal. Continuando. Digan. Millones de gente hoy. Usted no sabe nada. Yo quiero ir de esos talleres. Se fue el sonido. Buenas tardes. Colmado Ana de Seguimaní. Antonio, no se escucha. Dígame si me copian. ¿Me copian? Preséntese de nuevo usted. Colmado Ana de Seguimaní. De Jimaní. Ah, perfecto. Entonces, miren, yo quiero primero felicitar esta iniciativa de Conacer por parte de la directiva, que ha estado muy preocupada por el coronavirus, y viendo que ya los talleres no lo hemos podido hacer de manera presencial, pues lo estamos haciendo de manera virtual, una manera de decir que el mundo cambió y que llegó la hora de que el que está preparado va a tener oportunidad de demostrar que sí se ha preparado. Nosotros hoy vamos a tener la participación del doctor David Laoz, que es una persona con mucho conocimiento sobre la ley, tiene maestría en Derecho Internacional, maestría en Ciencia Política, maestría en materia mercantil y sobre todo es experto en el manejo de la ley 4520. ¿En qué nos beneficia este seminario? Nos beneficia en el sentido de que hay una parte a favor y hay una parte en contra. ¿Cuál de las partes es a favor? Que la ley 4520 viene a fortalecer, por un lado, las políticas sociales de las MIPYME, porque las MIPYME tienen muchas dificultades para poder accesar a créditos formales por el problema de que no están bancarizadas, no tienen, la mayoría no tienen cuenta de banco, no tienen una relación amarrada tanto la MIPYME como el dueño de la MIPYME, y eso es una dicotomía que existe para poder accesar a crédito. Sería beneficioso porque actualmente las MIPYME tienen la dificultad de que para poder accesar a crédito con las debilidades que tienen, no lo pueden hacer prácticamente con la totalidad de su capital, porque la mayoría tienen un capital, un inmobiliario fijo que es mucho menor que el inmueble que tienen, y eso le impide poder tener un crédito a toda capacidad. Pero tenemos algunas dificultades que la va a explicar el doctor David Laoz, que nos va a hablar exactamente el riesgo y el peligro que tienen las MIPYMES en caso de accesar a través de la ley 4520 de garantía inmobiliaria.
En ese sentido, la ley refleja lo que es el embargo electrónico, pero también refleja que favorece en su mayoría a lo que son los acreedores y muchas veces en perjuicio de las MIPYMES deudoras. En ese sentido, yo le voy a dar paso al doctor David Laos para que él se presente y luego entraremos en la parte que vamos a desarrollar. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar. Doctor, deme un segundito que me está haciendo seña la coordinadora y me dice que me debo pasar de nuevo a ella, que ella va a presentar la metodología de cómo la vamos a utilizar acuérdense que este es el primer webinar de Conacer que se estrena con un maestro que es el doctor David Laos y que con él vamos a aprender mucho. Vamos a pasar a Daisy Rivera, que es la que va a presentar lo que es la regla de juego en cuanto a lo que es el webinar. Y buenas tardes, buenas tardes. Bien, como ya se le ha entregado al expositor para que empiece a desarrollar el tema que vamos a tratar, vamos a necesitar de favor de ustedes que todos apaguen sus micrófonos. Ya de manera automática lo estamos haciendo por esta vía, pero usted como persona prudente y responsable apague su micrófono y apague su cámara para que nadie se distraiga y puedan prestar atención a lo que se va a hablar en este día. Si tienen alguna pregunta que hacer, la pueden ir escribiendo por el chat. Nosotros la vamos a tener todas acumuladas para estar realizándolas cuando el expositor termine de hablar. Vamos a tener una sección de preguntas y respuestas para que así él pueda tener todo el tiempo necesario sin ningún tipo de interrupción y pueda desarrollar el tema. Gracias por su colaboración. Le pasamos al doctor David Laos. Bien, como le decía hace un momento, para mí es un tremendo placer tener este encuentro con ustedes, porque de manera general y manera particular me manejo con temas que tienen que ver con derecho del consumo, pero entre la MIPYMES y los consumidores hay una relación estratégica muy estrecha y por vía de consecuencia prácticamente lo que perjudica a los consumidores perjudica también a las MIPYMES y ustedes son parte de ese conglomerado. La conferencia, que no sé si les habrá llegado o si se la van a poner en pantalla esta tarde in extenso, tiene la siguiente reflexión, o sea, busca que ustedes tomen conciencia de que con la ley 45-20, el derecho de crédito, lo que es lo mismo, el crédito sea de consumo para la MIPYME, acaba de morir. Se trata de una ley que lo que busca es concentrar la propiedad en manos de los grandes acreedores y estrangular a los pequeños comerciantes y a los consumidores. Para entender esta situación tenemos que partir de comprender muchos asuntos que tienen que ver con el derecho comercial y con el derecho de consumo. Resulta que entre comerciantes se daba en principio una relación de competencia desleal y esa falta de competencia desleal consistía en productos que se vendían sin tener la calidad requerida en unos casos y en otros casos a sobreprecio. Y esto daba lugar a lo que en comercio se llama dumping, es decir, que un comerciante utilizara la calidad y la cantidad de determinados productos para golpear o hacerle daño
a su competencia. Entonces, esto dio lugar a lo que se llama el derecho de la calidad y de la cantidad, el derecho de peso y medida entre comerciantes, de volúmenes, y de que se especificase la calidad del producto. Pero luego esto no fue suficiente y los comerciantes entonces comenzaron a organizarse en cooperativas. Estas cooperativas eran productivas y comerciales, es decir, tenían el encargo de producir y de comerciar. Pero a medida que esto se fue desarrollando, principalmente en Europa, esto dio lugar a que también los consumidores se organizaran. Entonces, ya no se trata del derecho de competencia, del derecho de calidad, de peso y medida como un tema entre comerciantes, sino que esta vez los comerciantes en conjunto debían de unificar criterios, de poseer una política común para poder hacer frente a las demandas, las peticiones que tenían sus clientes, sus usuarios o consumidores. Y es así, entonces, como tenemos una trilogía de cooperativismo, de derecho comercial y de derecho de consumo. Toda esta situación que venía dando desde el siglo XIX en Europa y en el siglo XX en muchos países, a nosotros nos llega de forma muy particular con la Constitución de 1963, llamada también Constitución de Juan Bosch, porque cuando se analiza esa Constitución se ve que el profesor Bosch tenía en su mira, tenía en primer plano a los comerciantes, particularmente a los pequeños comerciantes, y luego a los consumidores. Entonces, es por eso que luego de ese gobierno se da una especie de efervescencia en la República Dominicana, que a pesar de que esa constitución fue quitada mediante golpe de Estado, entonces el cooperativismo no pudo ser quitado, se mantuvo y se ha mantenido hasta la actualidad con sus altas y sus bajas, pero está ahí. El derecho de consumo tuvo su problema, pero de todos esos derechos, el que se ha mantenido de una forma más constante ha sido el derecho de crédito, o el crédito de consumo, o la venta a crédito, como usted le quiera llamar. Y ese ciclo que comienza con la Constitución del 63 y que va dando lugar a una serie de leyes adjetivas que llegan hasta la actualidad, es lo que acaba de morir con la Ley 4520. Vamos a explicar por qué, pero antes de explicar esa parte, a mí me gustaría que vayamos viendo el proceso para que lo vayan entendiendo. Yo sé que particularmente el colmadero tiene una clientela propia y que esa clientela le es fiel. Y le es fiel porque, como se dice, no solo en los barrios, sino en los ensanches también, el supermercado no fía, pero el colmado sí. Entonces, por eso la gente mantiene a los colmados y quiere al colmado, porque el colmado, usted teniendo dinero y no teniendo, el colmado siempre está ahí para usted. El supermercado, en cambio, no. El supermercado, usted va con dinero cash o mejor es que ni entre porque no tiene ninguna facilidad crediticia. Pero ¿qué sucede? Que ahora ese crédito, si es un colmado que lo toma, o si es un pequeño comerciante, o si es un consumidor, tiene mucho riesgo porque con esta ley, entonces, podría entrar en una situación de aprietos si se da una contingencia, por ejemplo, como el COVID que tenemos actualmente, y usted cae en un estado de iliquidez, tiene la mercancía ahí, pero no la está vendiendo y a la vez tiene una obligación con un banco o con un acreedor cualquiera. Entonces, esta ley le da unas facilidades extremas al acreedor para llevarse su pequeño negocio de una forma inmediata. Se podría decir que a nivel de un clic está la posibilidad de que usted se quede sin su negocio. Esta constitución del 63 de Bosch fue acompañada de la llamada Ley 13, que es llamada también la Ley de la Canasta Familiar,
que es la ley llamada de los productos de primera necesidad, que es la ley de las amas de casa, dicen algunos también. Es decir, era una ley que quería proteger y garantizar que a la mesa de cada dominicano llegase una canasta en que la familia pudiera debidamente alimentarse. Esa ley fue sustituida en 2005 por la ley 358-05, mejor conocida como Ley del Consumidor. Entonces, usted tiene un hilo conductor desde la Constitución del 63, pasando por la Ley 13, a la actual Ley 358-05, con relación a los consumidores. Pero del lado del crédito, tenemos que en el 1962 se crea, por ejemplo, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, la ley que crea las asociaciones. Entonces da unas facilidades crediticias que el país no había conocido hasta este momento. Se estimula el ahorro, se estimula a las personas a que abran sus pequeñas cuentas bancarias y se abren líneas de crédito por primera vez en la República Dominicana. Entonces, cuando esos créditos comienzan a moverse, el comercio se dinamiza, como se dice. Y entonces hace necesario que no es solamente la facilidad del crédito lo que se debe movilizar, sino que deben también estipularse las condiciones del crédito. Y así es como en el año 1964 aparece la ley 483-64, que es la ley de venta condicional de bienes muebles. Conjuntamente con esta ley se dictó otra ley que es la ley de venta condicional de bienes inmuebles, y que ahorita vamos a hacer referencia a ella. Esta ley 483 entró en desuso, o sea, después que fue con ella que se abrieron un montón de tiendas que usted podía llevarse a crédito un abanico, que usted podría llevarse un televisor, un radio, un mueble, una nevera, lo que usted quisiese como bien mueble, usted podía llevárselo. Esta ley, vamos a estar claros, esta ley tenía cláusula y estaba acompañada de otra ley que fue derogada en el 2002. Iba acompañada de la ley contra la usura. Entonces, la ley contra la usura lo que pretendía es que si la ley 483 decía que usted se compraba un artículo que costaba 1,000 pesos y usted llevaba 100 pesos y con 100 usted se podía llevar el artículo de 1,000, permitía que entonces usted hiciera otros 10 pagos, y con esos 10 pagos, es decir, le cobrarían 11 cuotas de a 100 pesos, usted ya era dueño del bien. Al derogarse la ley de usura paulatinamente por presión de los acreedores, entonces usted tiene el crédito como en la actualidad, que usted compra un vehículo, usted compra una casa, un inmueble, un pedazo de tierra, y usted lo paga, pero muchas veces, porque hay una serie de gastos colaterales que le añaden, y que al estar derogada la ley de usura, es usura, pero no es delito, porque fue derogada la ley de usura, y sí quedó la ley de venta condicional de bienes muebles y la de bienes inmuebles. Entonces, ahí los acreedores tenían y tienen una vía para hacer que un artículo que cueste 1,000 pesos, usted termina pagando 5,000, por poner el ejemplo, y a veces más. Y un mismo artículo, un vehículo, por ejemplo, hay muchísimos casos de vehículos que usted va a impuestos internos se da cuenta de que han sido vendidos 5 y 10 veces. Porque muchas financieras tienen un sistema que lo que busca no es que usted adquiera el vehículo, sino que usted tome un dinero prestado y que luego pierda el vehículo. Entonces ellos tienen una serie de estrategias de malas prácticas comerciales, porque eso no es comercio, eso es mala práctica comercial, que le permite a ellos quitarle el vehículo después que usted ha pagado y una parte del dinero, y aprovechándose de que usted tenga alguna situación de liquidez. Entonces, esa situación es la que la ley 358 también trata de proteger.
Entonces, como le decía, en 2002 aparece la ley 183-02, mejor conocida como Código Monetario. Esta ley es la que deroga la ley de usura, pero a la vez es la que regula los bancos y crea una diferente categoría de bancos, donde los bancos de crédito tienen alguna preeminencia. Es la que facilita el crédito porque hay varias modalidades. David, David no se escucha. Abra el micrófono, señor David. Ahí me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. No sé dónde me quedé entonces, porque no me di cuenta de que tuviera apagado el micrófono. No, fue como un minuto, un minuto. Un minuto. Me escucharon sobre la ley 183-02, que le decía que es la ley que se conoce en la calle como Código Monetario y Financiero, o ley que regula los bancos, crea una serie de categorías, bancos de primer piso, bancos de segundo piso, las asociaciones, permite a la cooperativa también participar de crédito, etcétera. Y luego de esa ley viene la 358-05, que es la que otorga carta de ciudadanía a los consumidores. A diferencia de la ley 13, esta es una ley que consolida al consumidor como un sujeto de derecho que los comerciantes tienen que respetar. Esta ley tiene algo importante y que yo siempre les digo a los comerciantes, a los usuarios, a los consumidores, que tienen que hacer uso de ella, porque no siempre los abogados se dan cuenta de esta situación. Y es que esta ley, en su artículo 53, establece que no se puede realizar embargo de consumo cuando hay un crédito si previamente no se le ha dado al deudor la posibilidad de renegociar su deuda. Esto es importante. El artículo 53 de esta ley dice que cuando usted tiene una deuda y tiene o no dificultad y usted quiere renegociarla, usted puede renegociarla. Y renegociarla en este caso significa que le tienen que bajar los intereses, porque ustedes saben que aquí hay la mala práctica de que le dicen en todos los préstamos que primero, si es un préstamo a 2 años, a 3 años, a 5 años, el acreedor se cobra los intereses y que lo último que se paga es el capital. Esta ley establece que no, que usted va pagando conjuntamente el capital y los intereses, y que en el momento en que usted quiera renegociar los intereses, usted puede hacerlo. Lo que siempre permanece constante es el capital. No le van a permitir, por ejemplo, de que hacerle una rebaja en el capital, pero siempre es posible que usted renegocie los intereses. Y esta ley permite eso. Por eso es la ley de la renegociación. Pero más que esto, tiene algo muy importante, y es que en caso de embargo, si a usted lo embargan, usted en el mandamiento de pago se le debe notificar algo que esta ley llama pliego de condiciones para el pago. Pliego de condiciones para el pago. Usualmente se conoce el pliego de condiciones para la venta, que es un acto de alguacil que tiene las condiciones en que será vendido el bien que usted ha perdido, que le ha sido incautado por la razón que fuere. Pues esta ley obliga que previo a eso tiene que tener un pliego de condiciones para el pago. Y si ese pliego de condiciones para el pago no ha sido notificado en la intimación de pago ni en el mandamiento de pago, entonces es nulo el embargo o la incautación que se quisiese hacer de ese inmueble por el acreedor.
Esto ocurre en virtud del artículo 1, del artículo 2 y del artículo 81 y siguiente de la ley 358-05. Esto es muy importante para todos ustedes porque está de más que yo le diga que cada vez que hay una bajada en la venta, puede hacer que usted tenga dificultad para cumplir con sus compromisos crediticios. Y entonces la ley 4520 crea un mecanismo para que el acreedor le quite a su pequeña empresa, usted le quite a su colmado. Y entonces ahí es que debemos de estar claros en este punto, porque si no, con un clic usted se puede quedar sin su colmado si tiene un acreedor también de mala fe o que simplemente hace uso de la prerrogativa que la ley 4520 les provee. Entonces, esa ley es sumamente importante. Les repito, eso está en el artículo 53 de la misma y va acompañado del artículo 1, del artículo 2 y del artículo 81 y siguiente. Esa ley, ese mismo artículo 153, también dice lo mismo en la ley 183-02. Es decir, en la propia ley de los bancos está estipulado su derecho a renegociar su crédito, de que usted siempre pueda renegociar su crédito previo a cualquier acto de embargo o que a usted le quieran quitar su negocio. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta porque hasta ese momento llega el crédito. Luego, en 2011, llega la ley 189-11, que es la llamada ley sobre fiducia, fideicomiso, que en sus primeros artículos es presentada como una ley que busca que cada familia dominicana tenga una vivienda o que cada comerciante poniendo un inmueble en garantía pueda tener facilidades crediticias, sea una línea de crédito, un préstamo o tomar un préstamo teniendo como garantía ese inmueble. ¿Qué desventaja tiene esta ley? Bueno, que seguimos con que mensualmente usted tiene que armonizar intereses, porque nunca le ponen la amortización del capital en los primeros tiempos, porque eso lo ponen al final del préstamo y cuando es inmobiliario estamos hablando de 10 años o más. Entonces, esta ley significó un paso importante en favor del crédito. ¿Por qué? Bueno, porque esta ley establece que el embargo queda prohibido. Este es un detalle muy importante que ustedes deben tomar nota. El artículo 75 de esta ley dice que no se puede realizar embargos sobre un bien fideicomitido, es decir, sobre un préstamo que usted haya hecho con base a la ley de fideicomiso, a usted no le pueden realizar embargo. Pero más que eso, el artículo 76 de esa ley dice que no le pueden notificar una oposición a pago. Oigan bien. Sin embargo, lo que los jueces han hecho es que se van al artículo 149 de esta misma ley que prevé para casos excepcionales un embargo sumario. Entonces, es el que aplican. Ahora, la pregunta es, si usted tiene un crédito fideicomitido y usted cae en una condición de impago, usted no puede pagar el crédito, ¿qué puede hacer su acreedor si estamos diciendo que no lo puede embargar en el artículo 75 y que ni siquiera le puede poner una oposición, dice el artículo 76 de la misma? ¿Cómo queda entonces garantizado el crédito? Señores, ustedes lo saben y lo sabemos todos. En el artículo 86 de esta ley se establece como obligatorio que el acreedor compre un seguro para garantizar su crédito. Un seguro que debe pagar el acreedor, no como usualmente se hace entre nosotros, que cuando se saca un seguro, el seguro es para beneficiar al acreedor, pero el que lo paga es el deudor. Entonces ahí hay una contradicción, porque usted termina perdiendo el inmueble, perdiendo el crédito, perdiendo su negocio,
y entonces su acreedor se queda con el negocio que le pertenece a usted, más la póliza del seguro que se ha pagado. Es decir, el hombre cobra 3 veces, porque una es por el seguro, otra es porque se queda con el bien y la tercera es porque se queda también con lo que usted haya pagado a la fecha. Por ejemplo, un préstamo a 10 años, si usted ha pagado 9 años y 11 meses, todavía le pueden embargar y despojarle de su inmueble. Entonces, por eso esta ley dice que no, que el acreedor tiene que cobrarse de la póliza de seguro que está obligado a sacar a su costo, dice el artículo 86. Y la ley 358 dice, no, vamos a renegociar esta deuda, porque si yo tengo un crédito a 10 años y ya te he pagado a ti 9 años y 11 meses, no es justo que porque yo haya tenido ya al final del crédito una situación de impago, tú me quites el inmueble y te quedes también con el dinero que yo te he pagado y te quedes también con la póliza o prima de seguro que tú sacaste por este crédito. Es decir, que te está quedando 3 veces. Eso quiere decir que no hay equilibrio jurídico y que el acreedor tiene demasiada ventaja frente a su deudor. Entonces, por eso esta ley trata de establecer un equilibrio. Entonces, ahí es donde llegamos a otra ley importante que tenemos en la actualidad para el crédito, que es la ley 141-15. Esta ley es sumamente importante porque ha debido llamarse la ley del comerciante. La ley 141-15. Pues esta ley se llama Ley de Reestructuración de Personas y Empresas Comerciantes en Dificultad. Y esta ley, en la defensa del comerciante, va tan lejos como para crear un tribunal especial que es el único que debe conocer de las deudas que tenga un comerciante cuando cae en situación de impago, cuando las ventas bajan y no puede cumplir con todos sus compromisos. Entonces, esta ley le crea un juez especial y crea un procedimiento especial que en ningún caso puede consistir en un embargo puro y simple. La pregunta es, ¿de dónde viene esta ley? Por ejemplo, la 183, la 358, la 189. Bueno, eso es producto del cambio constitucional que hubo en 2010. La Constitución de 2010 es muy parecida a la de Juan Bosch de 1963. Es una ley que posee un catálogo de derechos, es decir, tiene un catálogo de derechos que va desde el artículo 37 hasta el artículo 74 de la misma. Entonces, en ese catálogo de derechos hay defensa para todos los actores sociales y lo que se busca es que haya armonía social, que haya una situación en la que todos los que participan en el comercio, los clientes, los proveedores, los comerciantes, los acreedores, los accionistas, si lo hubiera, tengan una participación equilibrada y que ninguno de ellos pueda arrasar con el otro o pueda llevar a la quiebra al otro, sino que sean socios estratégicos que se ayudan uno con otro sin hacerse daño. Es decir, es lo que se llama una competencia leal. Ya aquí no se habla de competencia desleal, sino de competencia leal y de ayuda mutua, de que los unos vayan en ayuda de los otros en el caso de que haya dificultad. Entonces, esta ley de reestructuración comercial prohíbe expresamente los embargos, todos los embargos, y aquí en este país, en virtud de esa ley, no se puede embargar a nadie. No es como la 358 que dice, bueno, tiene que renegociar la deuda previa a un embargo, o que tiene que hacer un mandamiento de pago contentivo de un pliego de condiciones para el pago. No, no se queda ahí. Ni se queda prohibiendo el embargo a seca como la 189.11, ni prohibiendo la oposición, sino que esta ley se centra en establecer un procedimiento nuevo de reestructuración, que el comerciante puede ir donde el juez de la reestructuración de personas y empresas
comerciante para que ese juez entonces lo ayude, que verifique dónde está el problema, si es falta de venta, si es mala administración, qué fue lo que pasó, si hubo alguien que se enfermó en la familia del comerciante y eso le produjo un desequilibrio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El juez determina eso, entonces luego hace un plan que se llama plan de reestructuración para ayudar a ese comerciante a que salga de esa situación de impago sin que se pueda operar embargo. Eso es lo que hace esta ley. Entonces, por eso yo la llamo la ley del comerciante, porque ayuda al comerciante de una manera tal que, por ejemplo, en otros países, la dominicana no lo dice, pero en otros países se crea la mesa del comerciante. Aquí se puede crear la mesa de los acreedores, la mesa de los proveedores, la mesa de lo que alquilan el local donde opera el negocio. Es decir, es un conjunto de actores sociales que todos trabajan en pro de salvar al comerciante, no de hundirlo y repartirse lo que quede de ese comerciante, ni de incautarle lo que tiene, ni de embargarle, sino de ayudarlo a que salga de su dificultad. Entonces, esta es una ley que también ustedes tienen que ver con mucho detenimiento y ojalá que un día me inviten solamente para hablarle de ella, para que ustedes vean las ventajas que tiene. Luego, en 2017 aparece una ley todavía más radical, porque es que en 2010 se estableció el Estado Social y Democrático de Derecho en la República Dominicana. Lo que quiere decir que ya no somos un Estado liberal. Lo que quiere decir que bajo el Estado social ningún sector se puede superponer sobre el otro, ni ningún acreedor puede aplastar a su deudor o dejarlo en la calle cobrando dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hasta donde nosotros hemos llegado, en el Estado liberal, operaba lo que se llama el mercado financiero. El mercado financiero es el de los prestamistas, el de los bancos. Entonces los bancos imponen sus reglas a los consumidores y a todo aquel que toma prestado, a la MIPYME y todas estas empresas. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley 249/17? En el mismo sentido que las anteriores que le he mencionado, esta crea en el país por primera vez el llamado mercado de valores. Esta es una palabra importante que deben grabarla. El mercado de valores. En los países de capitalismo desarrollado, en los países que están estables y económicamente bien, el mercado financiero, es decir, los bancos no son el instrumento de crédito principal, sino que el instrumento de crédito es el llamado mercado bursátil. Es decir, hay una bolsa de valores y esa bolsa de valores opera con base a un mercado de valores regulado por el Estado también y por una serie de mecanismos que establecen controles que lo que buscan es que usted, cuando necesita dinero, no tenga que endeudarse. Es decir, que usted obtenga crédito sin tener que endeudarse. ¿Cómo se hace eso según el mercado financiero? Y ahí está la contradicción con el mercado financiero o de banco, o de la banca hipotecaria, o de la banca financiera. Que la banca financiera siempre establece altos intereses a corto plazo. Ustedes saben que aquí hay préstamos que en la calle se toman diario, que le cargan los intereses diarios, otros que lo hacen semanal, otro quincenal y otro mensual. En el mercado de valores, lo primero es que no hay intereses a corto plazo. Son a mediano o a largo plazo. Es decir, si usted va a bolsa y dice, mi colmado funciona bien, pero yo tengo problemas de liquidez, yo quiero que tú me hagas un préstamo a 3 años o a 5 años sin intereses. Entonces esta ley 249 permite que usted pueda buscar ese crédito a 3 o 5 años o 10 años sin intereses. Eso es algo novedoso que no había, que esta ley lo establece, sustituye a la ley 1900 del año 2000, que se quedó corta en una serie de situaciones, pero esta establece ese sistema. Usted puede tomar préstamos sin intereses.
Pero además, esta ley permite que usted emita acciones por su negocio. Si usted tiene un negocio próspero o usted quiere tener más de un colmado porque ha crecido y lo tiene en un municipio y quiere que estén en otro municipio de la misma provincia o de otra provincia, y usted tiene un negocio que, por ejemplo, le vale 5 millones de pesos y usted para abrir en el otro lugar necesita otros 5 millones para que sea igualito, entonces con base a la ley del mercado de valores, repito, la 249-17, usted puede emitir acciones por valor de 5 millones de pesos y hay personas que tienen mucho dinero porque el asunto consiste en poner en contacto a gente con buenas ideas, con buenos negocios, pero sin dinero, con gente que tiene mucho dinero para invertir. Entonces, la bolsa de valores, el mercado de valores, lo que hace es que junta al que no tiene con el que tiene, para que hagan un joint venture, una alianza, una asociación que le permita entonces al que no tiene dinero obtener dinero y al que tiene entonces prestar. Las acciones tienen la ventaja de que usted no paga intereses en ellas, sino de que de las utilidades o ganancias que tenga el nuevo colmado que usted abra, el nuevo negocio cualquiera que usted abra, donde quiera que sea, entonces se van a repartir las utilidades y así sucesivamente. Entonces esta ley, fíjense que lo que busca es darle dinero fresco sin intereses y tampoco prevé la existencia de embargo. Porque lo que vengo diciendo es que la tragedia para nosotros y para un país como este, que lo que está buscando desarrollarse, es que en cualquier situación de impago, entonces usted caiga en una situación en que no puede pagar sus créditos porque hay una situación y entonces los acreedores lo que buscan sea quitarle su negocio. O sea, en un estado social, eso es inadmisible. No es posible que alguien quiera, un socio, un acreedor quiera aprovecharse de una situación de dificultad que usted tenga para quedarse con su negocio propio. Por eso esta ley es tan importante como la ley del comerciante, que yo digo que es la 141-15. Entonces, hasta ahora, como ustedes podrán ver, hay una serie de leyes que benefician al comerciante, que benefician al consumidor. Pero, ¿qué pasa? Aún con esa buena legislación, en este país ocurren hechos insólitos. Entre esos hechos insólitos está que los embargos se siguen realizando. Y con alguna frecuencia ustedes ven en los periódicos que le siguen embargando negocios a muchísima gente, incluso en un momento dado hasta a Orange o Altice ahora, hubo un grupo de tigres que fue y trató de asaltarle el negocio, porque son asaltos, y así se registran, yo podría hacerle un catálogo aquí, de negocios que han sido objeto de asaltos. Entonces, ante esa situación, el legislador en el 2019 votó la ley 396-19 que regula las ejecuciones. Dice que regula las ejecuciones porque ya le había dicho que la ley 189-11 establece en el 149 y siguiente casos excepcionales en que se puede operar un embargo. Y tenemos también que en materia laboral el embargo continúa existiendo, pero no en todos los casos como se pretende hacer. Entonces, como hay esas dificultades y esos asaltos a negocios chiquitos y grandes con gente que no puede embargar, el legislador dictó la ley 396-19 que regula las ejecuciones y lo que dice es que ahora, para que se pueda realizar un embargo lícitamente, hay que hacerle una solicitud a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia entonces va a proveer a quien quiera realizar el embargo de un personal especial que es el que va a hacer la ejecución, que en la práctica lo que esto significa es que junto con el Ministerio Público van a analizar la regularidad de ese embargo. Y como ustedes entenderán, como los embargos son ilegales porque ya hemos mencionado una serie de leyes que lo prohíben,
entonces cuando van a la Suprema lo único que hay es que no hay embargo, sino que necesariamente tienen que abocarse a lo que dice la 141.15, y es sentarse en una mesa de negociación y ver cómo se salva el negocio, no que se van a apropiar del negocio en dificultad. Entonces, como ustedes pueden observar, desde el 2002 hasta 2019, el legislador, el Congreso Nacional, ha trabajado en favor y provecho de los consumidores, ha trabajado en favor y provecho de las MIPYMES. Sin embargo, la banca hipotecaria siempre ha querido maniobrar en un sentido contrario, con la 189.11 haciendo de un procedimiento especial de embargo en el 149 una situación de normalidad, desconociendo el artículo 75 y el 76 de esa ley, y los primeros artículos del 1 al 20, que lo que dicen es que sea una ley para facilitar que el que no tenga vivienda, que el que no tenga crédito pueda acceder al crédito. Entonces es ahí, en ese panorama, que la banca financiera, la banca hipotecaria se siente perjudicada porque hay una serie de leyes que protegen el crédito. Entonces, por eso es que en el 20 consiguió que el Congreso, mediante la ley 45-20, que es la que nos ocupa aquí, acabe con el crédito, mate el crédito, porque entonces esta ley ahora establece formalmente el embargo digital, el embargo con un clic, lo que significa que se pretende inutilizar toda la legislación anterior, pero más que eso, crea un órgano en que todos los créditos van a un centro digital, y luego de que está escrito ahí, en ese centro digital, entonces usted puede caer en una situación de que hoy tiene su colmado, pero mañana podría verse sin el mismo, porque con un clic lo pueden embargar. Esta ley modifica muy profundamente, la hace inoperante. Por ejemplo, la ley 6186, que es la ley conocida como ley de Banco Agrícola, que fue una ley también dictada en la época de Juan Bosch en el 63, exclusivamente para el Banco Agrícola, para crédito agrícola, que ahora el actual presidente ha dicho que va a prestar sin intereses, pero que en su momento después la banca hipotecaria consiguió que esas facilidades que se daban al Banco Agrícola aplicaran también para los acreedores de la banca privada, y la extendieron a todo en favor de los acreedores. Entonces, denaturalizaron algo que Juan Bosch tenía previsto, que era para favorecer el crédito, terminó siendo una ley que perjudicaba el crédito y que favorecía en demasía al acreedor. Entonces, quedó modificada. Quedó modificado el Código Civil y quedó modificado profundamente, y en la conferencia por escrito que yo le entregué están los detalles de cuáles artículos han sido derogados, tanto del Código Civil como de la Ley 6186, como del Código Procesal Civil y del Código de Comercio. Entonces, por esto es que yo digo que ya no estamos como ante la ley 141.15, que es la ley del comerciante. No, ahora estamos en la ley que definitivamente mató el crédito para la MIPYME, y que las MIPYME deben de tener conciencia de que a partir de ahora, a partir de la vigencia de la ley 45-20, tienen que prescindir del crédito. No pueden seguir negociando a crédito, porque de hacerlo podrían, con un golpe de clic, quedarse sin su colmado, sin su negocio, y en una situación muy desventajosa, porque luego que le frisan todo, señores, esta ley habla de que hasta el dinero que usted tiene expectativa, si usted tiene una tía en Nueva York y esa tía, usted tiene la expectativa de que a más tardar en diciembre le va a mandar un dinerito, ese dinerito puede ser embargado.
Si usted lo que hace es que se acuesta de noche y se inspira en esa noche y escribe una canción, y esa canción usted la coloca en una emisora o hay un bachatero que se la canta a usted, entonces el producto de esa inspiración que usted tuvo también puede ser objeto de embargo. Entonces, también lo que nunca se había tocado, los fondos para subsistir su familia y usted, sus hijos menores, para pagar su vivienda, sus alimentos, también pueden ser objeto de embargo con esta ley. Entonces, estamos ante una situación de mucha gravedad y que CONACYT hace bien en abrir eventos de esta naturaleza, que esperamos que sea el primero y no el último, para que podamos entender que hay una situación nueva y que debemos protegernos de la posibilidad de que un acreedor maligno nos deje a un golpe de clic sin nuestro pequeño negocio. Entonces, a grosso modo, es lo que tenía para contarle a ustedes en la tarde de hoy. Estoy ahora abierto a las preguntas que ustedes deseen hacer sobre las implicaciones de esta ley, que me ha preocupado mucho porque desde que el presidente Abinader tomó posesión, lo primero que le solicitó la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo es que dictase el reglamento para comenzar a aplicar de manera inmediata esta ley. La ley establece que es a fin de este año que debe ser aplicada. Lo que nosotros entendemos es que no puede ser puesta en aplicación ahora, ni puede hacerlo en diciembre, porque desde marzo entre nosotros hay un estado de emergencia de una pandemia no solo nacional, sino internacional, como el COVID. Entonces, en una situación como esta, pueden presentarse situaciones de iliquidez de la MIPYME, situaciones que impidan que un pequeño negocio, cualquiera que sea, pueda cumplir sus obligaciones crediticias. Entonces, No se escucha, no se escucha. El video no se escucha. Vamos a darles unos cuantos minutos al doctor David. Al parecer hay algún inconveniente con su conexión ahora. No se está escuchando nada, no se escucha.
Daisy, ¿estará frente? No se escucha nada. Mientras tanto, el doctor David parece que tiene problemas con la conexión y salió un ratito. Estamos esperando a ver si él regresa. Por nuestra parte, le decimos que pongan mucha atención a lo que está diciendo el colega David Laos. Y es importante que ustedes escucharon que él habló de la ley 41-15, que es la ley que crea el Bandex, el Banco Dominicano del Crédito para los comerciantes. Y ese banco, el que está haciendo reseña de que debemos tomar en cuenta eso. Hay un factor que es determinante, que es importante que ustedes, la audiencia que está conectada, entiendan que, por ejemplo, las MIPYME tienen un trabajo que hacer que es con respecto a la formalización, que la parte de formalización es la que nos va a conectar con todas esas leyes y que nos va a permitir tener la protección, porque de lo contrario no vamos a poder protegernos. Ya entró David, entonces ya entró David, entonces vamos a darle paso al doctor David. David, su micrófono. Perdón, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, decía que lo que me faltó por concluir es en el sentido de que tenemos que hacer una reflexión muy amplia, primero para saber que esta ley es un atentado contra el crédito y que lo que necesitamos es potenciar, hacer uso de la ley 141-15 y de las leyes que favorecen al crédito. Entonces, ese pedimento que ha hecho la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo al presidente Abinader desde que entró para que ponga en vigencia la ley 45-20 es un despropósito, es algo que puede dejar a muchas personas sin sus negocios y que por vía de consecuencia tenemos que pedirle que no sea aplicada esta ley y que se prefiera de forma preferente, valga la redundancia, la ley 141-15, que sí es la ley de la MIPYME, sí es la ley del comerciante y sí es la ley del consumidor, y no esta que por medio de un clip deja sin negocio a cualquier deudor. Estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran hacerme y trataré de contestarle lo mejor que pueda. Muchas gracias. ¿Me escucharon? Positivo. Escuchamos su reflexión final. No sé si hay posibilidad de Daisy para yo hacer una pregunta, que me ponga en turno. Sí, ya vamos a iniciar la sección de preguntas y respuestas. Cualquier inquietud que tengan, este es el momento. Vamos a permitir que, de acuerdo al orden en que vayan levantando la mano, puedan hacer su pregunta, en vista de que no todos han escrito por el chat la pregunta que han querido hacer.
Tengo una pregunta, Daisy. ¿Me avisa cuándo puedo hacerla? Yo tengo una pregunta también. Cuando llegue mi turno, me avisan para hacer una pregunta. Yo le cedo el turno mío a usted si está de primero, para que lo haga usted. Yo me quedo después de usted. Yo voy a hacer la pregunta mía, ya que veo que no se ha entendido. El doctor David, estamos hablando de que no ha entrado en vigencia todavía la ley 4520 y que debe entrar a partir de la creación del reglamento. ¿Qué cree usted entonces que debemos nosotros implementar para evitar que la ley entre en vigencia y que nosotros podamos iniciar un proceso para que las MIPYMES sigan protegidas por la ley 141-15? Interesante pregunta. Resulta que nosotros estamos haciendo aquí este webinar, como se le dice ahora, este seminario de la ley. Pero la banca hipotecaria hace tiempo ya que ellos se están preparando y que están adecuando sus contratos a la ley 141-15. Es decir, que para ellos ya esa ley está vigente porque los contratos ellos lo están adaptando a la previsión de esta ley. Y por eso es que ellos han pedido al presidente que a la mayor brevedad apruebe el reglamento. ¿Por qué? Porque como ya los contratos ellos los han ajustado a la ley, ellos quieren que el presidente apruebe el reglamento como para que al momento de que se diga, por ejemplo, en diciembre, que la ley está en plena vigencia y que se puede aplicar, inmediatamente ellos van a comenzar a incautar negocios, aunque los préstamos sean de atrás, porque ya se dio ese caso con la ley 189-11, de que muchos abogados, cuando estaban quitándole el negocio o el inmueble a una persona, le decíamos, señores, pero esta ley tiene que aplicarse a partir de 2011. Y hasta el Constitucional dijo que no importa lo anterior a esa fecha que fuera el crédito, como quiera aplicaba el rodillo que tenía esa ley en el 149-11. Entonces ya esa historia la vivimos con la 189-11. Entonces ahora ellos están preparando un andamiaje en ese sentido. Y estemos claros, en la Suprema Corte de Justicia tenemos jueces prácticamente empresariales, son una tendencia empresarial, es una gente que están ahí puestos por la banca y que van a defender la banca siempre. Por vía de consecuencia, la línea a asumir no es esperar a que la ley sea puesta en vigente, sino desde ya iniciar una campaña explicándole al presidente de la República que no debe dictar ese reglamento, sino que debería reenviar a estudio esa ley al Congreso y modificarla para ponerla a tono con la Constitución. Porque en un Estado social no está permitido que un sector aplaste a otro sector, sobre todo cuando la MIPYME lo que hacen es que democratizan el crédito. Y la concentración de bienes en manos de la banca es perjudicial para la economía. Por vía de consecuencia, esa ley es inconstitucional y no puede ser puesta en vigencia ni ahora, ni en diciembre, ni nunca, porque eso sería matar el crédito. Entonces, por eso es que debemos de oponernos a su puesta en vigencia, porque de lo contrario vamos a lamentar esta situación, porque es una ley sumamente perjudicial y que no permite, es decir, no solamente que la ley invalida a los comerciantes, a cualquier acreedor, deudor, sino que los abogados mismos, o sea, cuando un comerciante quiera ir a buscar un abogado, ¿para qué lo va a buscar? Si fue con un clic, establece que vía electrónica ya usted perdió su negocio. Entonces, estamos ante un peligro. Sobre todo ahora los abogados están en la calle porque la justicia está cerrada y se quiere imponer aquí una justicia digital. Entonces esta ley va en el sentido de imponer esa justicia digital, de que prácticamente el que perdió su negocio lo perdió
porque lo que se va a decir es que la ley establece que sí, que con un clic ya se puede embargar y ejecutar. Entonces, esa ley no da un tiempo para que usted busque un dinerito por ahí, ni para que busque un abogado que le permita por lo menos renegociar el crédito. Esto lo deja en la calle en segundos. Entonces, por eso es que es una ley en extremo peligrosa, aunque la banca hipotecaria, igual que el lobo, se vista de oveja y ellos la estén adornando con una serie de adornos que supuestamente son facilidades de crédito. No, es lo contrario. Es veneno contra el crédito. Es veneno para matar al crédito. Es para que los pequeños y medianos comerciantes y los consumidores no puedan subsistir. Entonces, estamos en medio de una pandemia. Sabemos que la pandemia comenzó, pero no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, una ley así, ni siquiera con un comercio en auge y sin pandemia, se debería aplicar, pero mucho menos en una situación como la que tenemos, porque si no, los bancos se van a quedar con todo en este país. Entonces, de ahí el peligro de que hay que estudiar esta ley, organizarse y estar presto a oponerse a estas pretensiones, porque aquí hay una familia que se quiere quedar con todo. Aquí hay un grupito que piensa que solo pueden vivir ellos. Entonces el derecho no está para un grupito, el grupito está para la ley y el juez debe estar para defender a todos. Y tenemos una constitución que así lo establece y tenemos muy buenas leyes. Entonces lo que tenemos que hacer es impugnar esta ley porque la legislación anterior está bien. Bien, ahora vamos a cederle la palabra al señor Ángel Méndez, el cual también tiene una pregunta. Señor Méndez. Bien, en lo que el señor Ángel logra conectarse y activar su audio para hacer la pregunta, vamos a pasar con la señora Cándida Gil Mateo, la cual escribió por el chat. Voy a leer para que se le dé respuesta a su sugerencia y a su pregunta. Es cierto que la ley 45-20 fue aprobada en forma rápida en el Congreso antes que terminar el anterior gobierno y que no fueron consensuados los sectores consumo y MIPYMES que serán afectados por la misma y que fue tan rápido que en el visto mencionan la ley de mercado de valores que no es la vigente sino la anterior. Es decir, que no debió ser aprobada en esas condiciones. Bueno, sí, la ley, por eso dije que podía ser acusada o tildada de inconstitucional, porque tiene una serie de errores técnicos que la hacen inconstitucional. Por ejemplo, yo le mencionaba en mis palabras la ley 249-17, que es la ley vigente del mercado de valores. Sin embargo, en esa ley, lo que se dice es vista la ley 19-00, es decir, la ley que derogó la 249-17. Entonces, ahí, con ese solo elemento, se puede decir que es una ley inconstitucional y nula, porque ella invoca una ley derogada y deja de mencionar la ley vigente. Entonces, ahí hay un vicio que la anula. Es una ley que la mecánica técnica del Estado social expresa que ya no pueden hacerse leyes con por cuanto ni con considerando, sino que ese preámbulo debe contener una explicación de la ley que sea con base a normas, valores y principios del Estado social. Sin embargo, esta ley está hecha a la antigua. Entonces, desde el punto de vista técnico, la ley es también atacable desde muchísimos ángulos, pero en el fondo de lo que se trata es que es una ley de despojo,
Es una ley que quiere que los colmados desaparezcan. Es una ley en favor de los supermercados, porque cuando hagan desaparecer los colmados, lo que se quiere es que solamente queden los supermercados y todo el que tiene negocio chiquito, todo lo que es mi pyme, se va según esa ley. ¿Por qué? Porque son negocios que viven del crédito. Entonces no podemos matar el crédito. Y esta ley, eso es lo que hace, matar el crédito. Y desde la Constitución del 63 se dice que el crédito es un mecanismo válido para que aquellos que no tienen recursos suficientes puedan comerciar y puedan adquirir ciertos bienes que de verse obligado a buscar el dinero junto, de comprar ese carro, ese apartamento o de montar el negocito que quiera montar, aún sea un triciclo, no lo va a poder montar con esta ley. Porque lo que va a suceder es que como mucho va a pasar a ser empleado del banco o del prestamista cualquiera que le preste dinero a esos fines. Entonces, eso no es lo que quiere la Constitución. La Constitución quiere que se fortalezca el Estado de Derecho y que aún usted con su pequeño negocio, el Estado o la banca privada o el mercado de valores con acciones o con financiamiento blando que no tengan en prima facie y comenzando el pago de intereses, sino que haya una moratoria del capital y de intereses a 3, 5 y más tiempo, de acuerdo a las características del negocio. Entonces, es de eso que estamos hablando, de que desaparezca el capitalismo salvaje que ha prevalecido en la República Dominicana hasta la fecha y se establezca un capitalismo social. Señores, en Estados Unidos, ayer me decía un amigo que vino a montar unos negocios aquí y cuando fue a la banca, él dijo, pero aquí no se puede invertir porque él viene con las expectativas y experiencias de Estados Unidos y en Estados Unidos los intereses son sumamente bajos. Son intereses que permiten que usted haga negocio. Óigame bien, los intereses sumamente bajos y no se habla así por así de embargo porque hay una ley de quiebra a la que usted puede acogerse y esa ley entonces lo que busca es que usted salve su negocio, no que usted se hunda. Entonces aquí hay una banca voraz y se ha metido una ley de embargo que es completamente contraria al Estado Social y Democrático de Derecho que está previsto en la Constitución de 2010. ¿Alguien más? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Doctor, haciendo uso de la palabra ya repetida, pero me gustaría preguntarle ¿cuál sería el mecanismo que tendríamos que usar inmediato con la finalidad de ver si podemos luchar porque esa ley sea declarada inconstitucional y optar para que retornemos a la ley 249 y a la 141-15 que están más definidas en cuanto a lo que es la protección del crédito? Yo creo que el primer paso sería impedir que el presidente sea sorprendido en su buena fe y dicte el reglamento que le está pidiendo la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Eso sería lo primero. Evitar que ese reglamento sea puesto en práctica por el presidente. Y segundo, sería incoar un recurso de inconstitucionalidad. Pero creo que si el presidente que tiene, según ha dicho, según ha dicho su palabra y ha estado expresando, él quiere la expansión del crédito. Incluso se habla de que él va a tomar dinero prestado en el extranjero para relanzar su gobierno. Es decir, él está de acuerdo con una política crediticia. Entonces, si él está de acuerdo con el crédito, no puede poner en vigencia una ley que es contraria al crédito. Entonces, por ahí, creo que es más rápido, porque hablando sinceramente, yo no tengo mucha esperanza en el Tribunal Constitucional Dominicano, porque como le dije, con la experiencia de la ley
189-11. Eso, los abogados llevamos ese tema hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional favoreció a los comerciantes y dijo que incluso los contratos hipotecarios de los años 90 del siglo XX podían ser objeto de embargo en virtud de esa ley. Y esos mismos jueces desconocieron el texto íntegro del artículo 75, del artículo 76, del 86 y del 1 al 20 de esa ley que prohíbe expresamente el embargo. Y de todas maneras aplicaron lo que la ley contempla como una excepción, lo aplicaron como una regla. Entonces, yo creo que hay que insistir con el presidente y decirle que no haga caso a esa solicitud que le están haciendo los amigos de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, porque eso sería atentar contra la MIPYME y los consumidores. Yo termino, Daisy. Bien, ahora vamos a pasar a una pregunta de Elisis Pérez. Si la ley ha sido aprobada desde el Congreso, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar la ley? Bueno, en principio es no tomar crédito, y si están en la obligación de tomar crédito, observar bien que en ninguna parte de ese contrato a crédito se hable de que ese contrato está confeccionado con base a la ley 4520. Porque si firman un préstamo, cualquiera que sea, aunque sea para ser pagadero un mes o 2 meses, corren el riesgo de quedarse sin negocio. Porque es que con un clic no le van a dar tiempo. Antes lo tradicional es que le notifiquen a usted un mandamiento de pago, una estimación de pago, y ahí le daban 15 días a usted, y ese 15 días se podía convertir en un mes. Pero que ahora es con un clic. Es decir, es un segundo y usted no va a tener la posibilidad de reaccionar si nada más le dan un segundo. Entonces no se puede firmar ningún contrato en que directa o indirectamente se diga que está confeccionado con base a la ley 45-20, porque eso sería como suicidarse. Yo levanté la mano, Altagracia Paulino, de este lado. Sí, señora Paulino, la tenemos pendiente. Estábamos esperando que el doctor terminara de responder la pregunta para cederle paso. Yo terminé. Bien, tiene la palabra, señora Altagracia. Sí, más bien una sugerencia. Yo creo que tienen con la conferencia del doctor Laos, tienen en sus manos un instrumento de lucha. O sea, ustedes podrían empezar a rechazar como pequeña empresa, como pequeño negocio, los embargos electrónicos, porque es un atentado al derecho al crédito, es un atentado a la Constitución de la República, un atentado a la existencia del crédito, y realmente hay que garantizar que la gente tenga crédito. Y con un clip, hacer un embargo, yo creo que eso es inconstitucional, y creo que los comerciantes, ellos unidos todos, podrían también elevar ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad. No es lo mismo un grupito de abogados que un conglomerado de comerciantes del país ponga el recurso de inconstitucionalidad de la ley. Así que nada, eso es mi sugerencia y mi participación, y gracias por permitirme hablar. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, yo no, por mi parte, yo cerré las preguntas para darle chance a otros colegas del sector de la MIPYME. Daisy.
investiga a ver si queda alguna pregunta más, sino para que entonces ya pues cerremos el tema. Sí, yo quería añadir, señor Cruz, en adición a lo que dice la presidenta del OMPECO, que un detalle importante es que MIPYMES y consumidores deberían también de concertar algún tipo de alianza para conjuntamente enfrentar a la banca, porque la banca está tirada a la calle con eso. Y yo mismo me sorprendí cuando vi que en el saludo de felicitación al presidente Abinader, lo que le piden es que ponga en vigencia esa ley, lo que significa que ellos lo tienen, pero muy, muy en claro, que esa ley le provee una serie de beneficios que ellos están muy interesados en que sean puestos en vigencia. Entonces, esa premura de aprovechar una salutación a un presidente para solicitarle eso es evidencia de la gravedad de la situación y que ustedes deberían apreciarlo y conjuntamente con el movimiento consumerista tratar de aunar esfuerzos para impedir ese despropósito, porque es un despropósito. Eso puede acabar con la democracia que con muchas dificultades hemos estado viviendo aquí en los últimos años. Porque que aquí se vive del crédito. Según la NRD, desde el 62 comenzó una política crediticia que se consolidó con crédito a micro y pequeñas empresas y con cooperativas, que está plasmado en la Constitución de Juan Bosch del 63. Eso, mal que bien, ha continuado. Entonces ahora, ¿por qué ponerle fin en una situación de pandemia como la que tenemos en la actualidad? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos, las razones, las circunstancias? Como decía alguien y preguntaba hace un ratito, a los consumidores no se les consultó sobre eso, ni a la MIPYME tampoco. Entonces es un palo acechado. Entonces, contra eso hay que unirse, hay que abrir una campaña, porque, como les digo, yo tengo conocimiento de que ellos lo que están ella haciendo contratos con base a esa ley y haciendo seminarios y preparando a todo su personal para que comience a aplicar esa ley a la mayor brevedad. Entonces, contra eso es que tenemos que reaccionar. Si no me pregunta, yo voy a decir algo, Daisy, si me permite. Sí, le cedemos la palabra para luego continuar con el desarrollo de lo que resta. Hay que tomarle la palabra y aprovecho para saludar a Altagracita Paulino, que hemos venido prácticamente sintiendo esto junto al doctor David, para ver si a partir de este webinar nosotros iniciamos un proceso de reunión de la cabeza pensante para organizar la estrategia con David a la cabeza, que yo me imagino que va a estar con nosotros, porque la advertencia que hace Altagracia Paulino y la pregunta que hizo la señora de que si fueron consultadas las MIPYME y los consumidores es una manera de decir que debemos poner claro, más lo que dice David ahora, que en verdad no fuimos consultados. Entonces, eso es como si fuera un palo acechado. Yo sugiero que a futuro, doña Altagracita y David y otros que están en el área de los consumidores, iniciemos un proceso para ver cómo logramos elevar una instancia en contra de que esta ley pueda entrar en vigencia por ahora. Bien, tenemos otra pregunta del señor Lixis. Dice, ¿cuáles son esas instituciones que hacen esos tipos de negocio? La pregunta no está clara. Si pudiera aclarar
a qué se refiere, cuáles son esas instituciones que hacen esos tipos de negocios. O sea, no sé a qué se refiere. Sí, David, le habla Elixir, es el nombre de mujer, por favor. Como nosotros desconocemos sobre la ley y tenemos instituciones que no hacen préstamos, ¿cómo nosotros vamos a deducir que esas personas no pueden incautar nuestro negocio? ¿Cómo debemos de reconocer? ¿Cómo podemos saber nosotros? Porque los comerciantes mayormente tienen a tener préstamos. Dígame a ver. Usted ha hecho una pregunta sumamente interesante, porque es verdad, o sea, los comerciantes tienen línea de crédito abierta y piden una mercancía o piden un préstamo, le envían el préstamo y conjuntamente con el préstamo ahí va el contrato y las condiciones del contrato. Y entonces son contratos que se hacen rápidamente y que se suceden uno a los otros. Yo creo que esa pregunta es sumamente interesante y dice que el amigo de Conacer, Antonio Cruz, tiene mucho trabajo, porque en verdad, como los negocios se hacen rápido, no es fácil que cada comerciante en el día a día de su actividad pueda defenderse de eso, porque puede ser sorprendido, incluso con un pedido que haga rápido de una mercancía que se le terminó o de un dinero que le hace falta para pagar otra factura, ahí mismo puede quedar enganchado. Entonces, eso obliga a que sea mediante la asociación, mediante entidades como Conacer, que ustedes se defiendan, porque ciertamente defenderse contra un sistema de manera individual es muy difícil. Yo creo que excelente pregunta, y más que yo, esa pregunta la tiene que contestar el amigo Antonio Cruz, de cómo él se la va a ingeniar para evitar que sus socios puedan caer en la desgracia de firmar un contrato de esa naturaleza. Ciertamente todos los contratos tienen que mencionar la ley y ellos están preparando para poner en vigencia el contenido de esa ley en los contratos que desde ya están realizando. Pero es cierto lo que usted dice, es que el comercio es muy rápido y usted pide, mándame esto, y ahí le envían todo, o se lo ponen por fax, o se lo ponen por WhatsApp, y entonces usted no tiene tiempo para reaccionar porque usted está en su actividad comercial habitual. Entonces no va a tener tiempo de hacer esa revisión ni de llamar a un abogado para que vea ese contrato. Entonces, la única forma es Conacer. Yo creo que Conacer y las entidades que tengan los diferentes municipios tienen que emprender una campaña, porque en verdad es muy difícil que de manera individual los socios puedan enfrentar esta situación. Solamente después que haya muchos que hayan perdido su negocio es que vendría una reacción, pero no se trata de reaccionar, sino de prever, de evitar, porque eso es lo que es de inteligente, buscar remedio antes de que tengamos el problema encima. Entonces, esa pregunta es para el señor Antonio Cruz y Conacer en general. Muy buena. Sí, por mi parte yo le digo, usted dijo algo muy importante. Nosotros los que estamos en el medio del campo del derecho somos preventivos y vemos las cosas con anterioridad. Eso que usted dice, como nosotros no tenemos un tiempo disponible para contestársela, porque se lleva un tiempo la explicación, yo le diría que todos los que están conectados, que están dentro del programa de las MIPYME, o sea, que están dentro de las inscripciones de Conacer, es importante que comiencen un proceso de conexión con Conacer para nosotros ir teniendo más o menos una idea de cómo está su crédito y saber qué tipo de crédito tienen, en el sentido de que podamos tener medidas preventivas para poderlo ir orientando, y nosotros desde ya comenzamos un proceso de investigación
para saber darle la respuesta en el momento que lo requieran. Pero tienen que hacerlo temprano, porque no es bueno hacerlo después que ya el asunto me llegó, sino que hay que hacerlo antes. Y como la ley no ha entrado en vigencia, es importante que comencemos un proceso temprano para definir exactamente cuál es el tipo de crédito que yo tengo, porque puede ser que sea un crédito hipotecario que usted tenga, y si es hipotecario, no entra dentro de la ley, sino dentro de la garantía mobiliaria, que es la que compromete todos sus muebles. Que ahí está la mercancía metida, y están todos los ajuares que se mueven, están ahí metidos. ¿Usted me entiende? Entonces, para mí es importante que tomemos eso en cuenta, y los que están conectados, que están en este webinar, deben comenzar temprano a investigar cómo está su crédito y qué tipo de crédito tiene. Bien, agradecemos la exposición del doctor David Lahoz, el cual nos ha acompañado en este seminario. Le vamos a pedir a cada uno de los participantes, los que puedan hacerlo, que enciendan su cámara, ya que vamos a estar tomando una fotografía de recuerdo de este evento. Así que tienen la oportunidad de encender sus cámaras. Yo les voy a estar avisando cuando estén listos para que salgan todos bellos en esa foto. Bien, ya vamos a tomar la primera foto. A la cuenta de 3, van a hacer 2 fotografías. Vamos a tomar la primera. La cuenta de 1, 2 y 3. Excelente, ya tenemos la primera fotografía. Vamos a tomar la segunda. Elio Tavera se fue. Vamos a tomar la siguiente fotografía con el otro grupo, ya que en la pantalla no podemos colocarlos a todos a la vez. Vamos con el siguiente grupo. A la cuenta de 3, tomamos la fotografía. Comenzamos. 1, 2 y 3. ¿Cuál es lo que está en la casa? No, en mi casa, estaba así. Bien, le agradecemos nuevamente a cada uno de los que pudieron participar el día de hoy en el seminario en nombre del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, CONACER. También les recordamos que el próximo miércoles 23 de este mes vamos a estar realizando otro seminario y vamos a impartir el tema manejo de las finanzas en el sector MIPYMES ante los efectos del COVID. Para ese seminario vamos a estar invitando a un expositor del Banco Popular, el cual también estará participando en conjunto con cada uno de nosotros. Así que ya saben, tienen la invitación extendida. Más adelante le vamos a estar haciendo llegar vía WhatsApp, vía correo electrónico, el arte de ese evento con todas las informaciones para que puedan participar de igual modo. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter, y que también visiten nuestra página web www.conacer.org. Ahí ustedes podrán encontrar este material y también documentarse de todo el trabajo que llevamos y estamos haciendo como institución en defensa del sector MIPYMES del país. Le cedo la palabra al licenciado Antonio Cruz para que esté ya despidiendo de manera formal
este seminario. Sí, muchísimas gracias, Daisy, a todos los participantes, especialmente las gracias al doctor David Laos, que para mí, y pienso que los demás así lo ven, hizo una magistral exposición. También es importante destacar que la licenciada Altagracia Paulino está también para un tema que vas a tratar más adelante, que lo anunciaremos después del 23. Mientras tanto, muchísimas gracias. Hemos quedado satisfechos con la exposición del señor David. Además, una gran asistencia que participó en nuestra primera experiencia de webinar desde CONACYT. Nosotros vamos a estar impartiendo una serie de charlas de esta misma índole relacionado con la defensa, la elevación de la eficiencia de las MIPYME y cómo poder adaptarse en este periodo de COVID a que puedan manejar sus negocios. Muchísimas gracias a todos. Los invitamos a una próxima actividad y solo nos resta decirle que sea hasta una próxima. Y el doctor David puede participar en los demás webinars que vamos a tener. Le dejamos la puerta abierta. Y prepárese que usted es parte del equipo que debemos formar para la defensa de lo que es esta ley, evitar que pueda entrar en vigencia en este momento. Hay que dejar a alguna persona con el moño hecho. Buenas tardes para todos. Buenas tardes a todos. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bye, 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 bye. Bueno, Juanito,